Fíjense que el día de ayer, mientras estaba en X, me topé con este post que hizo Marcos Villegas. Marcos Villegas es el dueño del canal Fight Hub TV. En este post, Marcos nos comparte un extracto de una entrevista que le hizo a Isaac el Pitbull Cruz, el perro chulo. Concretamente, la parte donde le pregunta por el Rayo Valenzuela y las posibilidades de una posible revancha, a lo que el Pitbull Cruz le respondió a Marcos Villegas con otra pregunta. Le dijo el Pitbull: yo te pregunto a ti, yo le pregunto a los fans, ¿qué clase de pelea quieren ver? ¿Una pelea con trancazos? ¿Una pelea de acción o un maratón? Chécate. Is there a part of you though that hopes to get that rematch, hopes to get that win against Rayo? Like, do you look for that fight in the future, or you want to move ahead to other fights? No la descarto, pero pues ahora sí que me gustaría hacerte la pregunta, no responder con una pregunta: ¿qué tipo de peleas quieren ver? O qué tipo de deporte quieren ver, ¿no? Dentro del mundo del boxeo, golpes, o adentro del boxeo, un maratón. Y esta pregunta que hizo el Pitbull Cruz está buena, y ustedes saben que soy fan del Pitbull Cruz, pero también soy fan de los buenos tiros, y a mi humilde opinión el Rayo Valenzuela le hizo una pelea tremendamente buena al Pitbull Cruz. Para mí como fan fue bastante entretenido ver cómo el Rayo, con un boxeo chulísimo, puso a parir chayotes a mi perro chulo. El Rayo estaba intocable. Obviamente que el Rayo no iba a salir con las manos amarradas para que el Pitbull Cruz lo apaleara, ¿verdad? A mí como fan sí me gustó la pelea del Pitbull Cruz contra Rayo, y si a ti también te gustó el tirazo, regálame un like. También en esta entrevista, cuando le preguntaron al Pitbull Cruz el real motivo por el cual no se hacía la revancha contra el Rayo, el Pitbull Cruz le echó la culpa al Rayo y a su equipo, que los motivos no lo sabe ni le importan, dijo el perro chulo. Pitbull, why not take the rematch against Rayo? Why isn't the rematch happening? Could you give an answer to that? Por problemas de él con su equipo de trabajo, y bueno, yo no sé, para perder el tiempo. Do you know what in specific was the problem with their team? Did they tell you at all, Pitbull? No me importa, y no sé qué problemas tiene. ¿Cómo ven? Lo que es un hecho a mi parecer es que ninguno de los dos está interesado realmente en una revancha. El Rayo Valenzuela le ganó al Pitbull Cruz por una justa decisión. La cara del Rayo salió totalmente intacta después de haber peleado contra el Pitbull Cruz. El Pitbull iba de local, y cuando el boxeador va de local tiene que noquear o tiene que convencer a los jueces con una muy buena pelea. El Pitbull Cruz no dio una buena pelea. El Rayo le puso un baile de técnica y le conectó peligrosos uppercuts a diestra y siniestra y más golpes de poder para equilibrar la balanza en cuanto a puntos. El Rayo fue inteligente, el Pitbull no. El Rayo fue más veloz y había llegado bien estudiado. Se sabía de memoria las combinaciones del Pitbull Cruz, sabía qué golpe le seguía a cada golpe y sabía cómo iba a rematar el Pitbull Cruz sus combinaciones. El Rayo hizo una pelea perfecta y nuestro perro chulo hizo más de lo mismo. Solamente soy un fan igual que tú y sé exactamente lo que me gusta. La pelea del Rayo contra Pitbull fue una obra maestra. Así es como se sacan los golpes. El Rayo dio cátedra de golpear y no ser golpeado, y el Pitbull jamás cambiará su estilo, y sin un cambio de estilo el Pitbull sabe que no le va a ganar al Rayo. Por eso no le interesa pelear contra el Rayo Valenzuela, porque el Pitbull dentro de sí mismo sabe que no va a ganar. El Pitbull quiere tener a los rivales aquí en cortito, cerquitas, que vayan al intercambio, pero no hay rivales a modo. Tashiro Fierro es un rival como le gusta al Pitbull Cruz. Rivales como el Tashiro es lo que el Pitbull Cruz está acostumbrado a boxear. En mi opinión, no se va a dar la revancha contra el Rayo jamás, porque el Pitbull sabe que con ese estilo es imposible ganarle. Yo soy fan del perro chulo y me quedé deleitado con el boxeo del Rayo, y con mayor razón los jueces, pero esta es solamente mi apreciación, quizás estoy equivocado, así que por eso quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Comenta
con confianza, por favor, los leemos a todos. El Pitbull Cruz sigue siendo uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad. Creo que le va a ganar a Tashiro Fierro por nocaut, pero ganarle a Tashiro Fierro no lo va a hacer un mejor boxeador. Seguirá arrastrando las imperfecciones y los defectos que ya todos conocen, y quizá hasta el mismo Tashiro Fierro, si se aplica y hace una pelea inteligente sin ir al choque con el Pitbull Cruz, quizá hasta el Tashiro lo ponga en problemas. ¿Ustedes qué opinan? La revancha contra Rayo, para los que me preguntaban por X si se iba a dar o no, yo la verdad no creo que se dé jamás, por los motivos que ya les dije. El Pitbull Cruz va a ser muy precavido con el Rayo, porque el Rayo les dio la fórmula a todos los boxeadores para derrotar al Pitbull Cruz, y mucho cuidado con el Tashiro, que no hay enemigo pequeño. Y ya se viene esta pelea, mis amigos, el 1 de febrero. También van a pelear David Morrell contra David Benavides, la guerra de los Davides. Y estos dos se la pasan insultándose a cada rato. Ayer también vi la más reciente entrevista que le hicieron a estos dos y los pusieron juntos. Y válgame Dios, me quedo con la frase de Benavides que le dijo a Morrell. Nothing. You never gonna come back to boxing. You can do it, bro. Nothing. You never gonna come back to boxing. You can do it, bro. Benavides le dijo a Morrell: te voy a golpear tanto que jamás en tu vida vas a volver a boxear. Eso fue lo que le dijo David Benavides a Morrell el día de ayer en esta entrevista que tuvieron en el show de Ariel Helvani. Se dijeron muchas cosas y casi todo repetido, repitieron muchos insultos. Morrell le dijo Robocop a Benavides, le dijo que Benavides era solamente un niño gordo que creció privilegiado, rodeado de dinero, rodeado de muchas cosas materiales, rodeado de los mejores entrenadores y gimnasios, y que Morrell viene desde abajo, que Morrell no tuvo un padre rico que lo ayudara a salir adelante. Dice que él es mucho más hombre que Benavides porque él conoce de la vida. Y pues Benavides se encendió, obviamente, y lo puedes ver en la cara de Benavides que hasta se le quieren salir las lagrimitas del coraje, y le responde a Morrell que lo va a golpear tanto que jamás en su vida volverá a boxear. Nothing. You never gonna come back to boxing. You can do it, bro. Nothing. You never gonna come back to boxing. You can do it, bro. ¿Y ustedes qué opinan? Ya que mejor se den un beso, ¿no? Lo que sí es un hecho es que cada vez que estos dos se ponen a pelear ocasionan mucho morbo entre los fans, y pues ahí estamos pegados al chisme, obviamente. Nos interesa y nos afecta. Están vendiendo muy bien la pelea y esta cartelera va a ser todo un éxito, mis amigos. Sábado 1 de febrero por los títulos semipesados MB interino y AMB. Sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y el favorito en las casas de apuestas hasta el momento es David Benavides, mis amigos. Morrell va a tener que hacer una pelea perfecta para ganarle a David Benavides. Tendrá que ser inteligente y deberá de tirarlo un par de veces. Si no noquea a Benavides, Morrell tiene que tirarlo para que no quede dudas. Necesitamos un ganador claro, porque el que gane se va a enfrentar contra el mayor infierno de su vida, Artur Beterbiev, quien seguramente le va a ganar a Bivol en la revancha, a menos que le roben la pelea al macho Beterbiev. Entonces el ganador de Morrell contra Benavides se estará viendo cara a cara contra la muerte misma. Por eso esta pelea exige la mejor versión de ambos gladiadores. ¿Cuál es su pronóstico? ¿El Bandera Roja o David Morrell? Los leemos a todos. Yo le voy a Morrell. Y por cierto, ¿qué opinan de lo que dice Benavides? Benavides dijo que le va a fracturar la mandíbula, que lo va a retirar del boxeo, que lo va a mandar al hospital. Creo que Benavides debe de ser más cauteloso con lo que dice. Generalmente al boxeador hablador siempre le va mal. Morrell tiene fama de maldito. Morrell sí ha mandado al coma a boxeadores, y un hombre así debe de ser tratado con mucha cautela, y Benavides le está apretando muy fuerte los tanates al tigre. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice Benavides? ¿Tiene o no tiene el poder para acabar con Morrell? Yo creo que no. Los leemos a todos. ¿Ustedes qué opinan? Y en otras noticias, buenas noticias, fíjense que hoy por la mañana me desperté para leer las noticias en Next y que me topo con esta entrevista que le hicieron hace unos días al británico League Good. Para los que no sepan, League Good es un boxeadorazo. Noqueó a Michael Conlan, le ganó al Bronco Lara por decisión unánime, noqueó
Noqueó a Josh Warrington en el 2023, de peso pluma subió a superpluma, pero ha estado inactivo. El británico en este artículo nos explica que ha tenido algunas lesiones en sus manos que le han impedido pelear, pero que se ha mantenido en forma, no ha dejado de entrenar. Lee Good no pelea desde el 7 de octubre del 2023, más de un año sin pelear, y que creen quiere volver a lo grande. Lee Good dice que su regreso lo quiere hacer frente al vaquero Navarrete, pero ojo, Lee Good no es poco tonto. El británico puso como una condición que la pelea contra el vaquero fuera en Inglaterra y que él estaba dispuesto a aceptar cualquier oferta siempre y cuando la pelea fuera en su casa. Que cómodo, ¿no lo creen? En este artículo señaló que el vaquero era su ídolo, que admiraba su estilo tan poco ortodoxo para pelear, y resaltó que si no traes idea, que si no sabes exactamente qué hacer en el ring, si no llevas un plan contra el vaquero, la vas a pasar muy mal, tal como le pasó a Oscar Valdez 2 veces. Lee Good dice que él sí sabe cómo ganarle al vaquero y que el estilo inglés es el antídoto para el estilo mexicano. Hoy te las... Pero aquí la condición sine qua non es que el tiro se haga en Inglaterra. Nada ventajoso el Lee Good, ¿no lo creen? Se la quiere aplicar como se la aplicó al Bronco Lara. A mi parecer, esta pelea no le conviene para nada al vaquero Navarrete. Quizá veamos al vaquero contra el Bronco Lara, por lo que suena en las redes sociales. Esa pelea yo sí le veo muchas posibilidades. Yo creo que el vaquero estaría más dispuesto a darle la oportunidad a su compa, el Bronco Lara, que al ventajoso inglés de Lee Good. Si el Bronco se la pide, yo creo que el vaquero sí se la da. Aparte, ese tiro sí sería un clásico, sería lo que nunca fue Valdez contra Navarrete. Y regálame un like si quieres ver vaquero Navarrete contra Mauricio el Bronco Lara para este 2025. Bronco Lara por lo pronto tiene un compromiso muy importante en unos días. Acuérdate que el Bronco pelea el 31 de enero, para que le apuntes en este mes, en unos días, 31 de enero, pelea Mauricio el Bronco Lara contra el Diamante Edwin Dávila. México contra México. Al final de este video y en el primer enlace fijo en los comentarios te voy a dejar el enlace al video donde platicamos de el regreso del Bronco Lara, así como todos sus detalles. 31 de enero regresa el Bronco Lara y quizás este 2025 nos traiga vaquero Navarrete contra Mauricio el Bronco Lara. Un duelo espectacular, una lluvia de meteoritos en el ring, mis amigos. ¿Les interesa Bronco contra vaquero? Los leemos a todos. Y en otras noticias, el tío Turquís se la sigue rifando y llegó a rescatar al boxeo me cae. Ahora el tío Turquís ha logrado la pelea entre Eubank Jr. y Conor Benn. Sus padres ya se han enfrentado en el pasado. Es una pelea que tiene rivalidad del pasado. El padre de Chris Eubank Sr., noqueó al papá de Conor Benn, Nigel Benn, en 1990. Lo noqueó en el round 9 y después pelearon la revancha 3 años después, en 1993, y quedaron empatados. Y ahora vamos a ver pelear a los hijos. A ver qué tal. Y en esta pelea le voy a Chris Eubank Jr. Su estilo es brutal y salvaje. Chris Eubank Jr. tiene un récord profesional de 34 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut, y es el campeón mundial de los pesos medianos por parte de la IBO. Tiene 35 años. Conor Benn es más joven, tiene 28 años, está invicto con un récord profesional de 23 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut. Los dos boxeadores son muy locales. Chris Eubank Jr. nunca ha peleado en los Estados Unidos y Conor Benn sí lo ha hecho, pero la mayoría de sus peleas han sido en Inglaterra también. El tío Turquís está armando muy buenas carteleras, como ustedes ya pueden ver. Esta pelea va a ser en abril y está confirmada. La ciudad en la cual se va a hacer la pelea está todavía por confirmar, pero en estos días ya tendremos esa información. Ambos boxeadores ya firmaron el contrato el día de ayer por la tarde, eso es lo importante, así que el tiro es ya un hecho oficial. Y con estas noticias nos despedimos por el día de hoy. Hemos llegado al final de este video programa y si este video te ha parecido útil o interesante, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y mi Richie, mi hermano, gracias por hacerme esquina para estar aquí con esta hermosa audiencia en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.